Hoy, después de estar dando clases toda la tarde y después de hacer yo una formación toda la mañana también, por alguna razón me he sentido con fuerzas de seguir pensando en el jazz, incluso pues eso, ahora a las 8 y pico, 9 de la noche. Y el caso es que me he topado con un vídeo de YouTube que me ha parecido muy interesante y te lo quiero compartir. Es este. Do you think linearly when you're playing? Do you think in terms of resolution points, like areas of resolution on the guitar? No, I don't. Okay, all right. No, I don't. It's moving too fast. Right. Jazz doesn't work that way. Okay. It isn't thought out. It's prepared for. I mean, there is preparation prior to performance. Quite a number of things to think about in terms of the structures that are going to be explored. But once the performance begins, anything could happen. When I perform, I am not giving any thought whatsoever to what comes next. And that's jazz. Jazz is not a field of music, it's a way of thinking. El jazz no funciona de esta manera. Vaya frase que se saca el colega Pat Martino. Bueno, para los que no lo sepáis, Pat Martino es un guitarrista que es uno de los grandes referentes de la guitarra jazz. Es uno de esos que han influido a todos los que han venido después, desde Pat Metheny hasta gente más moderna como Adam Rogers. Y por supuesto, Pat Martino fue influenciado, como todos los demás, por Wes Montgomery. Cosas interesantes de Pat Martino si no le conoces. Cuando él apenas tenía unos 20 años, estaba tocando en un club. Y a ese club se acercó el famoso George Benson. George Benson es posiblemente el guitarrista más famoso de jazz de la historia porque ha hecho sus pinitos con Quincy Jones y saliéndose un poco del estilo de jazz más tradicional, pasando más al pop y tal. Pero sin duda en esa época George Benson era el nombre, era el gran referente. Y de repente George se acercó a ese club donde estaba tocando Pat Martino y al escucharle dice que se fue a casa compungido, no podía creer que alguien estuviera tocando la guitarra a ese nivel. Otra cosa muy interesante de Pat Martino es que cuando era todavía bastante joven sufrió un aneurisma que casi acaba con su vida y que al recuperarse había hecho que perdiera toda su capacidad de tocar la guitarra, no se acordaba de tocar nada. Entonces él, poquito a poco, y escuchando sus propios discos, volvió a aprender a tocar con su propio estilo. Esto es muy fuerte. Una vez que él, cuando tuvo el aneurisma, ya era como la cúspide del jazz en ese momento. Y bueno, y una tercera cosa muy interesante de Pat Martino es que es un tipo que habla de la minorización. Eso quiere decir que todas las escalas, todos los acordes, él los intenta pensar como menores. Es decir, que en vez de pensar en do mayor, directamente pensaría en la menor, que como sabéis comparten pentatónica, comparten escala y muchas de las notas. Es una persona muy reflexiva, muy espiritual y también, pues eso, tiene unos cuantos libros en los que desarrolla este concepto de la minorización, muy interesante. Pero ya veis que en esta entrevista le estamos viendo en una faceta bastante emocional. Al preguntarle si piensa en resoluciones de acordes, él dice que no piensa en absoluto, que simplemente se deja llevar. Esto me parece muy interesante y quería comentarlo un poco. Nosotros, cuando practicamos jazz, estamos utilizando siempre el cerebro consciente, por eso es una práctica. Y ahí estás pensando en resoluciones, estás pensando en un re 7, acabo en un sol, puedo resolver en la quinta, puedo resolver en la tercera, puedo resolver en la novena. Que es un poco lo que le estaba preguntando el entrevistador. ¿Qué pasa? Que una vez que estás en el momento de la performance, tú no puedes hacer esto, tú no puedes pensar.
Si piensas, se acaba el juego, estás perdido. Así que se me han ocurrido 3 ideas que me parecen muy interesantes sobre esta entrevista. La primera tiene que ver con esto que dice justo después. Primero dice que la improvisación que no se piensa, pero luego dice hay previamente un proceso de preparación. Por eso la repetición al practicar es tan importante, porque todo lo que practicas no es suficiente con que puedas tocarlo, tiene que formar parte de ti, tienes que sentirlo, tiene que ser tan intuitivo como el camino que llevas toda la vida haciendo para llegar al supermercado, que prácticamente podrías hacerlo con los ojos cerrados. Esto quiere decir que si yo estoy tocando, si yo ahora mismo me pongo a tocar sobre un Re 7 que resuelve en un Sol, no voy a estar pensando en voy a resolver en la tercera, simplemente lo toco, estoy tocando y digamos que intuitivamente resuelvo ahí. Pero para eso yo he tenido antes un proceso de preparación. ¿La preparación qué es? Pues básicamente estar durante mucho tiempo viendo cómo puedo resolver este acorde en la tercera de Sol. Por ejemplo, podría decir, parto de este Fa sostenido, que es la tercera de Re. ¿Cómo llego a este Sol? Podría hacer así. O también podría hacer así. Y hacerlo con la bemol 9. O podría intentar algo más ambicioso y empezar en sentido contrario. Y ver cómo consigo llegar a ese sí. Esto lo estoy haciendo ahora de manera consciente, porque yo sé que quiero ir ahí. Este es mi proceso de preparación. Lo vas a tener que hacer muchas veces hasta que resulte en algo intuitivo. ¿Y esto por qué es así? ¿Vale? Aquí entramos en la segunda idea que te voy a comentar. Volvemos a la frase, cuando improvisas no piensas. Si piensas, estás perdido. Imagínate que estás teniendo una conversación con tu mejor amigo, o con una chica que te gusta o un chico que te gusta. Y vamos, que estás disfrutando, estás en tu salsa, estás suelto. A que no estás pendiente de a dónde va a ir la conversación, no estás planificándolo, no estás pensando en absoluto. Pues eso, estás disfrutando y sabes, no tienes ninguna duda de que tu cuerpo va a saber responder y va a seguir estando al tanto de la conversación. Se te van a ocurrir bromas o vas a reaccionar a las bromas que haga el otro. Pero sin embargo, si estás tenso, si te sientes inseguro, es mucho más complicado que se te ocurra algo interesante o algo gracioso en ese momento. Cuando improvisamos queremos llegar a ese punto, es algo que yo llamo piloto automático. Tú estás simplemente disfrutando y viéndolo un poco desde fuera, mientras que, pues eso, tus manos, tus emociones, lo que escuchas, digámoslo así, se ocupa de hacer el trabajo y de llevarte a buen puerto sin que tú te tengas que preocupar de nada. Algo que me parece muy interesante es relacionarlo con los 3 cerebros. Yo no soy neurocirujano ni nada, así que corregidme si me equivoco, pero tenemos 3 cerebros. El cerebro consciente, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Cuando estás practicando estamos con este cerebro consciente, pero al improvisar queremos sacar el cerebro límbico, que es el mismo que se ocupa de las emociones. Cuando tú estás hablando con alguien y te dan una noticia terrible, en español tenemos esa maravillosa frase que es como un jarro, o lo recibí como un jarro de agua fría, porque es algo instantáneo. Puede que ni siquiera entiendas lo que estás sintiendo, pero lo estás sintiendo. Con la música pasa eso. Al principio no vas a saber entender lo que quieres tocar. Y el estudio te va a llevar a ese punto de saber exactamente cuándo lo sientas por dónde quieres tirar. Si quieres ir a un dominante alterado, lo sentirás y sabrás reconocerlo también conscientemente, con lo cual serás capaz de tocarlo en el momento. Y la última idea es esta en la que el bueno de Pat dice: el jazz no es una forma de música, el jazz no es un estilo musical, el jazz es una forma de pensar. Que yo lo traduzco, el jazz no es estilístico como puede ser el rock, es mucho más libre en ese sentido. De hecho, yo puedo hacer jazz con un trasfondo de rock, sino que es una manera de hacer la música, es una manera de sentir la música. Es estar en un concierto y no saber lo que va a pasar después, no saber cómo va a acabar el tema, tener esa libertad. La magia está, de hecho, en que nunca sabes lo que va a pasar, lo que viene después, ni siquiera los propios músicos. Bueno, y esto es lo que me ha hecho reflexionar esta entrevista. Espero que te sirva para estructurar tu práctica a partir de ahora. Dale a like si te ha gustado, suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el siguiente.